Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Feliz y bendecido día desde aquí, en gratitud absoluta en participar en estos conversatorios donde ha estado tan nutritivo y tan lleno de buena vibra, protagonizados por la doctora María Vilén y el doctor Valeriano, profesores que siempre están inspirando a hacer estos procesos de crecimiento personal y espiritual basado en los valores. Aquí, su estudiante permanente. Y hoy agradecida por poder compartir algo de las cosas que he estudiado y que forman parte del enfoque de mi vida. Y ahí les va. Vamos a hablar entonces sobre los principios de la terapia en Gestalt. Primero que nada voy a hacer una introducción porque ha sido una discusión permanente con una amiga que es psicóloga, ¿no? Primero que nada, algunos hablan que son psicoterapeutas en gestales y otros terapeutas en gestales o facilitadores en gestales. Mi base es sociológica. Yo soy socióloga, por tanto yo no soy psicoterapeuta. Solamente pueden ser psicoterapeutas los que tienen basamento en la psicología. En mi caso soy terapeuta o facilitadora en Gestalt. La Gestalt es un movimiento terapéutico que nace de la Escuela Humanista de la Psicología. Fue creada por Friedrich Perls, quien vivió en 1893 hasta 1970 y creó este movimiento en Estados Unidos a partir aproximadamente de 1950. Propagándose rápidamente por toda Norteamérica y actualmente en el mundo. La Gestalt como terapia no se limita en este caso solamente a un territorio, sino que se ha extendido, como dije anteriormente, y ya la Gestalt es una de las expresiones psicológicas del pensamiento existencial y en el campo clínico se dio a la influencia de principalmente Perls. En el caso de Kempler, afirma que la psicología de la Gestalt, al ser llevada al campo clínico, cae en el marco referencial de lo existencial. Por tanto, la experiencia, el existencialismo, es sumamente uno de los enfoques de los principios básicos de la terapia en Gestalt. Para Perls, lo esencial era llevar el nombre de darse cuenta como un método para cambiar la conducta. Zinker, la terapia Gestalt nace de la integración entre una aproximación conductista y la fenomenológica para tratar de entender el aquí y el ahora del individuo que se encuentra en todo nivel funcionando o siendo funcional para el sistema. La Gestalt como tal es creada o tomada por Perls en relación a que tenía para él la palabra viene a buscar cuál es el funcionamiento total, los problemas de estructura, la configuración, la interrelación entre las partes y la relación dinámica entre figura y fondo. Por tanto, la Gestalt ve la totalidad de un individuo, siendo importante para nosotros los gestalistas el pensamiento, el sentimiento, la expresión corporal, el tono de la voz, los valores, sus ideales, su sentido de la vida y hasta incluso diría yo que la vestimenta. La Gestalt es un enfoque que nos permite ver la actitud ante la vida. Es una forma, si se quiere, de ser, ¿ok? Que, ya voy a ir desarrollando sus principios y van a darse cuenta por qué.
Este enfoque viene como cada vez tomando mayor fuerza o ha venido tomando mayor fuerza a nivel empresarial y corporativo. Sin embargo, hoy en día lo utilizamos hasta en sesiones terapéuticas de familia, personales, con adolescentes y demás. Para Laura Peirce, la Gestalt es una orientación que se caracteriza por ser experimental, experiencial y existencial, lo que ella denomina las 3 E: experimental, experiencial y existencial. Vamos entonces a hablar ahora sí de los principios básicos de la Gestalt. El holismo. La esencia de que toda la naturaleza es una totalidad unificada y coherente, donde hay elementos orgánicos e inorgánicos del universo que están en conjunto y continuamente están haciendo cambiantes las actividades coordenadas, es decir, es sistémico. El hombre toma en cuenta su funcionamiento del cuerpo, sus emociones, sus pensamientos, su cultura, sus expresiones sociales. Todo es un cuadro unificado. Todo es mayor que la suma de las partes. Y en este sentido, mayor quiere decir cualidad, es decir, la creación de una entidad nueva. Es decir, que continuamente somos cambiantes y estamos en reconstrucción permanente. El enfoque holístico está más interesado en la integración que en un análisis o que en una síntesis. Se basa, en este caso, de que el hombre es una totalidad. No solamente lo que dice y lo que piensa, sino también lo que hace, lo que marca esta terapia. Lo que nos da una clave de cuánto lo piense, que lo piensa, es una clave de lo que hace y lo que debería hacer. Peirce señala que entre los niveles de pensar y el hacer hay un estudio intermedio que es el estudio de los juegos. Y así vemos cómo el hombre invierte mucho tiempo en ese juego, que piensa, que hace. Para muchos también es importante ver cómo está ese intermedio entre lo que piensa, dice y hace, es decir, que siente. En este sentido, Peirce dice, para el ser humano no existe la realidad per se. Es algo diferente para cada individuo, cada grupo, cada cultura. La realidad está determinada por intereses y necesidades específicas del individuo. Es decir, que cada necesidad es intersubjetiva y no la podemos transmitir, reemplazar, sustituir. ¿Ok? Cada ser es único. Acá viene Goldstein, por ejemplo, que decía que la terapia es un arte, es más arte que ciencia. Ser artista es funcionar holísticamente y ser un buen terapeuta es funcionar holísticamente. Decía también Laura Peirce. Goldstein decía que todo es una totalidad. Si nosotros vemos esto, ¿qué quiere decir? Que efectivamente el que hay principio no es un protocolo lineal, sino que es como una terapia que está en movimiento y que se está reconstruyendo a partir de las necesidades, en este caso, del cliente o paciente. Otro principio que tiene la Gestalt es la homeostasis. Es decir, siempre hay un proceso de adaptación y de autorregulación organísmica en cada ser humano. Es un proceso que lo mantiene el equilibrio y que lo mantiene en función de las condiciones variables de salud. Por tanto, siempre el hombre está buscando satisfacer sus necesidades. Llámese hombre, ser humano, hombre o mujer. Como las necesidades son muchas y las necesidades alteran el equilibrio del ser humano, este proceso homeostático es continuo. Toda vida se configura en un balance y desbalance del organismo. En este sentido, en general, personas, animales, plantas, todas tenemos, o todo ser vivo tiene necesidades de autorregulación.
todo ciclo comienza con la sensación. Y una vez que se da la sensación, nos damos cuenta, de acuerdo a Singer. Y una vez que nos damos cuenta, existen las posibilidades o la búsqueda del contacto para satisfacer la necesidad. Y de allí que surge el contacto, surge esa necesidad de relajamiento, de recuperación, de apartarse, de desinterés. En este momento se da una sensación nueva y un darse cuenta, y de esta manera el ciclo continúa permanentemente. Por tanto, sensación y contacto, retirada y sensación es parte típica de nuestro organismo. El ciclo transcurre una y otra vez fluidamente. Estás escuchando Conversatorios. Otro de los principios dentro de la Gestalt es el continuo de conciencia, ya que constantemente tenemos una concientización progresiva. Es decir, nos damos cuenta constantemente del aquí y el ahora. El aquí y el ahora, y el darse cuenta, es como una base de conocimiento que toma en cuenta al ser humano desde su totalidad, ¿ok? Desde su cuerpo, postura, voz, aptitudes, colores, lo que está dentro, lo que está afuera, ¿ok? Entonces, ese darse cuenta no es solamente de lo agradable, sino darse cuenta también de lo desagradable, de lo que interrumpe el cubrir y satisfacer nuestras necesidades. Esas intelectualizaciones, escapes al pasado, perderse sobre expectativas de un futuro, un deberismo, las buenas intenciones, el pasar de una experiencia a otra sin darse cuenta de lo que se está viviendo, de un pragmatismo puro y de esos flashes que dan material a asimilar sin utilizar. ¿Ok? Eso que nosotros vemos que la gente vive ya más que en sobrevivencia y un vivir como, sí, un vivir en sobrevivencia sin darse cuenta de, de la vida, de lo que la está transcurriendo. Ahí quedarse. Lanner nos habla un poco de que la cabeza vacía es importante, que eso permite abrir nuevos procesos y ver las oportunidades. Por eso que ellos hablan de que es importante vaciarse de esas experiencias que no nos gustan, de esas emociones que no nos gustan, situaciones, enganches, etcétera, que no nos gustan, para que llegue el vacío fértil, para ver las potencialidades. Estar siempre en el equilibrio es lo ideal. Sin embargo, lo inevitable es el desequilibrio. El darnos cuenta sobre lo que ocurre en el presente, aun cuando traemos cosas del pasado, es importante porque nos habla de qué cosas están incidiendo en nuestro aquí y en nuestro ahora. ¿Ok? Y esto nos permite la experiencia. Es el cómo nosotros estructuramos ese pensamiento y esa emoción y ese actuar a partir de las experiencias, a una comprensión más profunda. La Gestalt busca el cómo más que el por qué, los argumentos y las justificaciones del por qué. Porque el por qué, cuando nosotros argumentamos algo, le estamos dando mucha racionalidad y ahí nos perdemos el sentido de la Gestalt, que es darse cuenta. Por eso nosotros podemos identificar qué cosas son importantes para tomar en cuenta y comprendernos a sí mismos. Por eso que el enfoque de la Gestalt, el paradigma es fenomenológico, porque cada experiencia humana es única, no se repiten y es cambiante. Es propenso a seguir en movimiento, en constantes movimientos, ¿ok? Que es lo que implica ser viviente. Todo está en un proceso.
Nada es estático. Para cambiar, lo importante es ser y no el deber ser. Partiendo del ser, viendo nuestras heridas, es que podemos transformarnos en lo que realmente somos. Por eso, para el continuum de conciencia es importante ver las sensaciones, las acciones, sentimientos, los deseos y los valores. Ese permitir darte cuenta provoca asimismo, facilita que las personas se puedan permitir una mayor gratificación con la vida. Los permite a contribuir con su propio proceso y a recobrar experiencias anteriores y hacer como ajustes creativos. Las reglas de oro de la Gestalt, que son: 1. Vive ahora. Preocúpate por el presente en vez de preocuparte por el pasado o el futuro. El ahora. 2. Vive aquí. Trata con lo que está presente en vez de lo que está ausente. El aquí. 3. Deja de imaginar. Experiencia lo real. 4. Deja de pensar lo innecesario. Más bien prueba y ve. 5. Expresa en vez de manipular, explicar, justificar o juzgar. 6. Entrégate a lo desagradable y doloroso, tanto como al placer. No restringas tu darte cuenta, arriésgate. No aceptes otros deberías. 7. Que los tuyos debeísmos. 8. Toma completa responsabilidad por tus acciones, sentimientos y pensamientos. Responsabilidad. Y 9. Entrégate a ser como eres, a ser espontáneo. Estas reglas de oro son de Claudio Naranjo en 1971. Otro de los principios de Gestalt es vivir el aquí y el ahora, es el presente, lo cual no descuida ni se olvida del pasado. Trae hechos del pasado para trabajar cómo estamos en el presente y experimentar para darte cuenta de determinadas cosas que pudieron haber ocurrido en tu niñez, en tu adolescencia y en tu infancia. La realidad siempre existe en el presente, porque aunque te haya pasado anteriormente, es aquí donde tú lo estás trayendo y es por algo. Eso nos trae a la memoria y nos permite anticiparnos a vivir mi propio ayer, pero ni el propio mañana, sino vivir el aquí y el ahora. Lo más importante es estar presente, anclada al sujeto, al aquí y a la ahora, en el tiempo y lugar en que nos encontramos. Ninguna experiencia toma y es lugar para modificarse, cambiarse, reconstruirse, satisfacerse, alegrarse si no está en el presente. Por eso es que hace que la persona se haga responsable de su aquí y de su ahora, de sus sentimientos, pensamientos y de sus síntomas, para que pueda ver sus propias capacidades y habilidades y allí desarrollar en función de las necesidades que tenga en ese momento. Y le permite de una otra forma autorregularse. Otro de los principios que tiene la Gestalt es la figura y la forma. Es decir, no puede haber muchas formas, ¿ok? Pero nosotros decidimos cuál es la figura a la que puede haber muchos fondos, pero nosotros decidimos cuál es la figura. La forma no puede ser cambiada ni destruida, pero la figura sí, porque somos nosotros los observadores, los sujetos, quienes decidimos cuál es la figura y cómo esa figura repercute en nosotros. Este concepto tiene relación con lo perceptivo y lo cognitivo,
Es decir, ¿qué estoy percibiendo? Muchas personas podemos ver una misma cosa y muy probablemente todos nos enfocamos en diferentes cosas dentro del mismo fondo. Es como si viéramos un cuadro y cada quien toma la percepción de este que mejor le parece, dependiendo de su vida. Por lo general, el fondo es en lo que nos focalizamos en una determinada situación. Y es allí donde el terapeuta en gestal, facilitador, psicoterapeuta, se aboca a ver cuál es la figura que está yéndose el paciente. Otra de los principios es la dialéctica de las polaridades. Es decir, si todo está en movimiento y todo tiene un principio y un centro, ¿a qué nos estamos llevando? ¿Qué nos estamos centrando en ese momento? El principio de las polaridades nos lleva a buscar los contrastes de la alegría, la tristeza, la desilusión, la satisfacción, el calor, el frío, la oscuridad, la luz, lo bueno, lo malo, la presencia, la ausencia, la alegría, la tristeza, el vacío, lo lleno. Y a partir de allí el terapeuta comienza a comprender mejor a su cliente. Uno al final, bueno, ya creo que no me queda tiempo, podría explicarle algunos casos que yo he llevado en función de esta terapia, de estos principios. Sin embargo, es importante saber que cuando tenemos un paciente y cliente, no necesariamente él nos está diciendo lo que quiere, sino que a veces hay que partir de la polaridad para ir a lo que realmente es. Por ejemplo, una persona que se ríe mucho no necesariamente es porque esté feliz. Tenemos el concepto también de partir de lo natural, de lo que es intrínseco en el hombre y no imponerle cosas, sino de lo que es parte de él, parte de su potencialidad, parte de su historia. El hacer responsable al cliente es muy importante, por eso centrarlo en la aquí y en la ahora para que tome acciones y ver que la vida es un aprendizaje. Bueno, esto es todo. Los principios así básicos de la Gestalt que abordamos y a partir de la terapia, que es como una danza, llevamos a cabo ese arte para que el paciente, cliente se dé cuenta y asuma su vida. Por eso es que estos principios de la Gestalt no solo sirven como para un espacio terapéutico con el otro, sino como un enfoque de vida del terapeuta. Gracias. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.